Muy buenas tardes, licenciada. El día de hoy me ha tocado exponer principios del derecho laboral y los derechos y deberes de los trabajadores. Empezamos. Los principios del derecho laboral constituyen las bases que orientan la interpretación y la aplicación de la normativa laboral ecuatoriana. Tienen un carácter protector, ya que buscan el equilibrio de la relación entre un empleador y el trabajador, reconociendo la posición de vulnerabilidad de estos últimos. Principios de derecho laboral. Tenemos a principios de protección. Este es el eje de derecho laboral. La normativa siempre debe interpretarse en favor del trabajador cuando existan dudas. Y B, los principios de irrenunciabilidad. Establece que ningún trabajador puede renunciar a derechos reconocidos por la ley, como vacaciones, décimos, afiliaciones al IES, salario básico, etc. Cualquier renuncia es nula. C. Principio de primacía de la realidad. Si existe contradicción entre lo que se firma y lo que ocurre en la práctica, se considera lo que suceda realmente. Este principio combate figuras abusivas como contratos por servicios que encubren relaciones laborales. D. Principio de continuidad laboral. La relación laboral se presume indefinida y estable. Solo puede terminarse siguiendo causales legales. E. Principio de igualdad y no discriminación. Prohíbe diferencias por edad, sexo, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad u otro motivo que afecte condiciones laborales. F. Principio de estabilidad. El trabajador no puede ser despedido arbitrariamente. El despido intempestivo implica indemnización. G. Principio de progresividad y no regresividad. Los derechos laborales no pueden reducirse ni eliminarse. El Estado debe avanzar continuamente hacia mejores condiciones. H. Buena fe laboral. Implica transparencia, honestidad y cumplimiento de obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. Ahora vamos a hablar sobre los derechos del trabajador. Entre los principales derechos se incluyen recibir una remuneración justa, puntual y no inferior al salario básico. Derecho a la afiliación del IES, estabilidad laboral, prohibición de despidos sin causa. Derecho a 13º y 14º. Vacaciones pagadas después de un año. Derecho a un ambiente laboral seguro. Derecho a organizarse en sindicatos. Participación en utilidades. Protección a la dignidad, intimidad y no discriminación. Y asimismo también tenemos los deberes del trabajador. En esto se incluye cumplir funciones asignadas, cuidar herramientas e instalaciones, guardar confidencialidad sobre información interna, obedecer órdenes legítimas del empleador, respetar normas internas y de seguridad y presentarse puntualmente. Ahora también vamos a hablar sobre los tipos de contratos. El contrato de trabajo es un acuerdo mediante el cual una persona se obliga a prestar un servicio bajo dependencia por un salario. En Ecuador existen contratos escritos y verbales. Por lo ideal, es registrados en el SUD para evitar conflictos. Los tipos principales son indefinido, a plazo fijo, por obra o servicio determinado, eventual, ocasional, de temporada, de aprendizaje, servicio doméstico y teletrabajo o trabajo remoto. Ahora, ¿cuáles son las características amplias de los tipos de contrato? Contrato indefinido. No tiene fecha de determinación, es la forma normal y preferente de contratación. Genera derechos completos, vacaciones, estabilidad, indemnizaciones. Su terminación debe ser con causa, contrato a plazo fijo. Solo válido si existe una causa que justifica la temporalidad. Debe constar fecha de inicio y fecha de fin. Puede renovarse solo una vez. Si el trabajador continúa después del plazo, se vuelve indefinido. Despido antes del vencimiento genera indemnización proporcional. Contrato por obra o servicio determinado. Se suscribe para realizarse una obra específica, como una construcción, una instalación o un proyecto. Termina automáticamente cuando finaliza la obra. El empleador debe pagar proporción de décimos y de vacaciones. Ahora hablemos sobre el contrato eventual. Responde a necesidades extraordinarias de la empresa, como aumento inesperado de demanda. Duración máxima son de 180 días dentro de un año.
No puede renovarse más allá del límite legal. Contrato ocasional. Para necesidades urgentes e imprevistas. Dura solo hasta 30 días. Es de aplicación excepcional. Contrato de temporada. Para actividades cíclicas que se repite cada año, cosecha, turismo, ventas religiosas. El trabajador puede ser llamado cada temporada y así mantiene la antigüedad entre temporadas. Contrato de aprendizaje. Para jóvenes en formación o prácticas, no genera relación laboral plena, se paga una bonificación formativa y debe incluir objetivos de aprendizaje. Contrato de servicio doméstico. Regula la relación del trabajo dentro de un lugar o un hogar. Incluye alimentación y vivienda cuando corresponda. Jornada distinta pero con derechos completos. Trabajo o trabajo remoto. El servicio se presta desde casa o lugar elegido por el trabajador y el empleador debe garantizar equipo, seguridad digital, supervisión adecuada. Características de las modalidades y diferencias. Jornada parcial permanente, menos de 40 horas semanales, horario fijo, remuneración proporcional al tiempo laborado. Y estos reciben todos los derechos décimos, las vacaciones y las utilidades. El teletrabajo. La prestación del servicio se realiza afuera de la empresa. Afecta control de jornada, métodos de supervisión y riesgos laborales. Requiere acuerdo escrito y puede ser total o parcial. Aprendizaje. Modalidad formativa orientada a capacitación. El aprendiz no recibe salario completo, sino una bonificación de diferencias clave entre modalidades. Finalidad, producción, formación, trabajo remoto y jornada parcial. Duración fija o flexible. Remuneración, plena o proporcional. Lugar de trabajo. Grado de supervisión. Cláusulas de contratos, diferencias y legalización. Todo contrato debe incluir identificación de las partes, tipos de contrato, objeto del contrato, es decir, las funciones que hay que cumplir, jornada y horario. Remuneración y forma de pago, duración o naturaleza de la obra, beneficios adicionales, causales de terminación, procedimiento disciplinario, declaración de buenas prácticas y las firmas. Diferencias según tipo de contrato. Contratos indefinidos, sin fecha final. A plazo fijo, incluir fecha de inicio y fecha de fin. Obra de servicio, detallar la hora específica. Eventual, justificar la emergencia productiva. Y de la temporada, detallar su ciclo anual. Legalización del contrato. Elaboración del documento, firma física o digital, registro en el SUD en máximo de 30 días y entregar la copia al trabajador. Efectos de la terminación del contrato laboral. Cuando el contrato termina se genera una serie de obligaciones. ¿Cuáles son? Pago de liquidación según la causa, pago de vacaciones pendientes, pago de horas extras adecuadas, pago de décimos proporcionales, pago de indemnización por despido intempestivo o visto bueno negado, entrega de certificación laboral, desafiliación al IES y cancelación de valores por utilidades pendientes. Rol de utilidades y salario digno y participación de utilidades. ¿Qué es la participación de utilidades? Los empleadores deben repartir el 15% de las utilidades, el 10% para todos los trabajadores según días trabajados y el 5% para cargas familiares. Y el salario digno es el ingreso mensual mínimo que un trabajador debe recibir para cubrir la canasta básica. Si el salario anual del trabajador no alcanza el salario digno, el empleador debe pagar la compensación salarial en abril. Estabilidad laboral, visto bueno y procedimiento administrativo. La estabilidad laboral es la garantía que el trabajador no puede ser separado sin motivo justificado. Se encuentra en la Constitución, en el artículo 33 del Código de Trabajo. La estabilidad se protege mediante indemnizaciones, declaración de despido ineficaz como en grupos vulnerables y la obligación de reintegro en casos de protección especial. El visto bueno es un proceso administrativo mediante el cual el empleador o trabajador solicitan al Ministerio de Trabajo la terminación del contrato por una causa legal.
faltas graves del trabajador, incumplimiento del trabajador. ¿Cuál es este procedimiento? La prestación de una solicitud con pruebas, una notificación a la otra parte, audiencia dentro de 48 horas, presentación de pruebas y descargas, resolución del inspector y si se aprueba relación laboral se termina sin indemnización y si se niega el empleador debe reintegrarse o indemnizar. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.